En las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, el ambiente político era tenso y cargado de expectación. Edmundo González, el candidato de la oposición, era visto como un faro de esperanza para muchos venezolanos frustrados con la actual administración. La campaña de González estuvo marcada por promesas de reforma económica, restauración de los principios democráticos y el compromiso de abordar la corrupción generalizada y la crisis humanitaria del país. Los sondeos de opinión previos a las elecciones apuntaban a una clara victoria de González, lo que no hizo sino aumentar las apuestas a medida que se acercaba el día de las elecciones. Sin embargo, el proceso electoral se vio empañado desde el principio por acusaciones de fraude e irregularidades. La Comisión Electoral, fuertemente influenciada por los aliados del presidente Nicolás Maduro, anunció que éste había obtenido el 52% de los votos. Este resultado fue recibido con escepticismo y total incredulidad por muchos, ya que observadores independientes y organismos de control internacionales denunciaron importantes problemas de transparencia. Nunca se publicó el desglose completo de los resultados, lo que echó más leña al fuego de las sospechas. El propio recuento de la oposición indicaba una victoria decisiva de González, contradiciendo los resultados oficiales y dando lugar a acusaciones generalizadas de fraude electoral. María Corina Machado, una destacada líder de la oposición. Machado acusó al presidente Maduro de orquestar un fraude electoral masivo para negar a Edmundo González su legítima victoria. En una mordaz declaración pública, detalló la supuesta manipulación de las máquinas de votación, la intimidación de los votantes y la falsificación de los resultados. Las acusaciones de Machado no eran solo afirmaciones infundadas, sino que estaban respaldadas por informes de observadores internacionales y pruebas reunidas por la oposición. La respuesta del gobierno fue rápida y severa. El presidente Maduro rechazó las acusaciones por infundadas y acusó a Machado de incitar a la violencia y los disturbios. Prometió el máximo castigo para quienes, según él, intentaban desestabilizar el país. Esta amenaza no disuadió a Machado, que siguió denunciando el fraude y pidiendo justicia y transparencia. Su valentía ante tales amenazas le granjeó la admiración general y galvanizó aún más a la oposición. Con gran audacia, María Corina Machado organizó una concentración multitudinaria en Caracas, a la que acudieron miles de simpatizantes a pesar de la amenaza de detención. El ambiente era electrizante cuando Machado se dirigió a la multitud desde un camión adornado con una pancarta que proclamaba «Venezuela ha ganado». Su discurso fue una poderosa llamada a la acción, llena de desafío y esperanza. Declaró que el régimen había perdido toda legitimidad y que el pueblo de Venezuela era más fuerte que nunca en su lucha por la democracia. La multitud respondió con cánticos de «Libertad, libertad», haciéndose eco de los sentimientos de Machado y mostrando su apoyo inquebrantable. La concentración fue un momento significativo, ya que demostró la resistencia y la determinación de la oposición. Personas de todas las clases sociales se reunieron, unidas en su demanda de un proceso electoral justo y equitativo. El ambiente estaba cargado de una mezcla de rabia, esperanza y solidaridad, reflejo del arraigado deseo de cambio en el país. La reacción de Maduro ante las acusaciones y las consiguientes protestas fue poco menos que draconiana. Hizo una escalofriante promesa de castigo máximo para los manifestantes, una clara señal de que no estaba dispuesto a tolerar ninguna forma de disidencia. Esta amenaza fue seguida rápidamente por acciones rápidas y brutales de las fuerzas de seguridad. Las calles de Venezuela vieron una abrumadora presencia de policías y militares desplegados para sofocar las protestas. Utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real en algunos casos para dispersar a la multitud. La mano dura del gobierno provocó numerosos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Según los informes, al menos 11 personas perdieron la vida en estos enfrentamientos y cientos más resultaron heridas. Además, el régimen de Maduro afirmó haber detenido a unas 2.000 personas desde las elecciones, acusándolas de participar en manifestaciones violentas.
Estas acciones solo sirvieron para exacerbar aún más la situación, con la opinión pública cada vez más resentida y desafiante contra las medidas opresivas. La comunidad internacional no se quedó callada ante estos acontecimientos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo una declaración contundente, afirmando que había pruebas abrumadoras de que Edmundo González había ganado realmente las elecciones. Esta opinión fue compartida por otras personalidades internacionales que pidieron transparencia e imparcialidad en el proceso electoral. Gobiernos regionales como los de Brasil, México y Colombia expresaron su preocupación por los controvertidos resultados electorales. Instaron a Venezuela a hacer públicos los datos detallados de la votación para aclarar las cosas. Los presidentes de estos países subrayaron la importancia de defender los valores democráticos y la integridad de los procesos electorales. Mientras tanto, Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay también hicieron saltar las alarmas sobre la legitimidad de la votación, sumándose a la creciente presión sobre Maduro. Por otro lado, Maduro encontró el apoyo de sus aliados tradicionales, Rusia, China y Cuba. Estos países respaldaron su reivindicación de la victoria y criticaron la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Apoyaron a Maduro, proporcionando un contrapeso a la condena internacional y ayudándole a mantener una apariencia de legitimidad en la escena mundial. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la percepción pública de la crisis. Los principales medios de comunicación de todo el mundo cubrieron ampliamente los acontecimientos, destacando las acusaciones de fraude, las protestas y las medidas represivas del gobierno. Esta amplia cobertura atrajo la atención internacional sobre la difícil situación de los venezolanos y el carácter polémico de las elecciones. La opinión pública venezolana estaba profundamente polarizada. Los partidarios de la oposición se vieron impulsados por las pruebas del fraude electoral y la valiente postura de líderes como María Corina Machado. Las redes sociales se llenaron de llamamientos a la justicia y la democracia, y los venezolanos compartieron sus experiencias y apoyaron al movimiento opositor. Por otro lado, los partidarios de Maduro rechazaron las acusaciones de fraude como parte de una conspiración extranjera para desestabilizar el país. Las acusaciones y las protestas posteriores mermaron considerablemente la legitimidad de Maduro. La violenta represión de manifestantes pacíficos y la negativa a proporcionar datos electorales transparentes dieron la imagen de un régimen desesperado por aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Para muchos venezolanos y observadores de todo el mundo, se trataba de un claro indicio de que el gobierno de Maduro estaba perdiendo el control y se enfrentaba a una crisis de confianza sin precedentes. En un intento de contrarrestar las crecientes acusaciones de fraude electoral, el presidente Maduro tomó una medida drástica al solicitar al máximo tribunal de Venezuela que auditara los resultados de las elecciones. Esta decisión se consideró un intento de aplacar las críticas internacionales y dar un barniz de legitimidad a su controvertida victoria. Maduro insistió en que una auditoría demostraría su victoria por una clara mayoría, a pesar de las acusaciones generalizadas y las pruebas que sugerían lo contrario. La oposición, sin embargo, se mostró muy escéptica al respecto. Edmundo González, el candidato de la oposición, boicoteó los procedimientos judiciales. Él y sus partidarios argumentaron que el poder judicial estaba fuertemente influenciado por el régimen de Maduro, lo que hacía que cualquier auditoría o investigación del tribunal fuera inherentemente sesgada y poco fiable. Afirmaron que la participación del tribunal no era más que otra táctica de Maduro para retrasar y ocultar la verdad, en lugar de buscar la justicia y la transparencia.
El papel de la Comisión Electoral en esta saga ha sido un foco de controversia. Controlada por los aliados de Maduro, las acciones de la Comisión durante y después de las elecciones han sido objeto de un intenso escrutinio. Los críticos sostienen que la Comisión facilitó el presunto fraude al manipular el recuento de votos, obstruir la supervisión independiente y no publicar un desglose detallado de los resultados. Esta falta de transparencia ha afectado gravemente a la percepción de legitimidad de las elecciones. Para muchos venezolanos y observadores internacionales, el comportamiento de la Comisión confirmó las sospechas de corrupción sistémica y malas prácticas electorales. Las acusaciones de fraude electoral y las protestas posteriores tienen profundas implicaciones para el futuro de Venezuela. Políticamente, el país se encuentra en una encrucijada. Si la oposición puede mantener el impulso y el apoyo internacional, existe la posibilidad de un cambio significativo. Sin embargo, las tácticas represivas del gobierno y su control sobre las instituciones clave plantean obstáculos formidables. Para la oposición, el reto inmediato es mantener la presión sobre Maduro, evitando al mismo tiempo enfrentamientos violentos que puedan utilizarse para justificar nuevas medidas represivas. Deben aprovechar el apoyo internacional y seguir movilizando la disidencia interna para impulsar reformas democráticas genuinas. Este escenario podría conducir a un proceso político más inclusivo y potencialmente a nuevas elecciones en condiciones más transparentes. Por otro lado, si Maduro consigue capear el temporal, podría afianzar aún más su régimen autoritario. La represión continuada de la disidencia, junto con el control sobre el poder judicial y los organismos electorales, podría consolidar su control del poder. Es probable que esto provoque una inestabilidad prolongada y un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, sumiendo a más venezolanos en la pobreza y provocando nuevas migraciones. El impacto a largo plazo en el panorama político de Venezuela es significativo. Una resolución favorable a la oposición podría allanar el camino para la reconstrucción de las instituciones democráticas y el restablecimiento de las relaciones internacionales, en particular con los países occidentales. Por el contrario, si Maduro permanece en el poder, Venezuela podría quedar cada vez más aislada y depender más del apoyo de aliados como Rusia, China y Cuba. Este cambio geopolítico podría influir en la dinámica regional y provocar divisiones más pronunciadas en América Latina. A nivel internacional, la situación en Venezuela sirve como un duro recordatorio de los retos a los que se enfrentan los países que luchan contra el autoritarismo y el fraude electoral. Subraya la importancia de unas instituciones democráticas sólidas y del Estado de Derecho. La respuesta de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y de las principales potencias mundiales, será crucial para determinar el resultado y garantizar que se escuche la voz del pueblo venezolano. ¿Qué opinas al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.